y bienvenidos un día más al canal. Me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy porque este es nuestro video especial por el Día de Muertos de este año. El año pasado, el Día de Muertos, exploramos en el canal la historia del pan de muerto, que por cierto, si no has visto, te dejo por acá para que vayas a verlo. Este año, como no sabía muy bien sobre qué hacer el video de Día de Muertos, les pedí su opinión por redes sociales y ustedes me dieron algunas ideas muy interesantes, de entre las cuales salió la idea de investigar sobre la historia de los cuentos de terror. Por cierto, que si no nos sigues en redes sociales, te las dejo por aquí para que vayas a seguirnos y puedas pedir los temas que te gustaría y opinar sobre algunas cosas en el canal. Bueno, ahora sí, vayamos a conocer más sobre la historia de las historias de terror. El terror es algo que ha llamado la atención de los seres humanos prácticamente desde siempre. Las primeras historias de terror de las que se tiene registro provienen de la antigua Grecia. Hacia el siglo VIII a.C., en la Odisea de Homero, se habla de brujas, y más adelante, entre el 450 y el 200 a.C., surgen las primeras historias de vampiros, que son descritos como monstruos que se chupan la sangre de los incautos. Más adelante, en la Edad Media, el terror se ve reflejado en los cuentos que hoy llamamos infantiles y que en realidad no tenían nada de infantiles o nada de bonitos y que tampoco tienen mucho que ver con seres sobrenaturales, porque en realidad eran un reflejo de los actos macabros y crueles de los seres humanos en esa época. Por ejemplo, la Caperucita Roja es una advertencia de que las niñas no deben vagar solas, pues podrían ser abusadas por un hombre mayor. O Hansel y Gretel, que en la versión original, si son devorados por la bruja, en realidad es una advertencia porque en algunos periodos de hambruna extrema en la Edad Media había poblados donde se comían a los visitantes. De este lado del mundo, en la Nueva España, el terror se reflejaba en la creación de leyendas, que aún hoy son contadas por todo el país. Entre ellas, la más famosa de todas, La Llorona, una leyenda que se repite en distintas versiones por todo el país, con características muy similares. Una madre que pierde la razón y asesina a sus hijos, por lo que vaga por allí en el medio de la noche, llamándolos y de paso espantando a todo mundo. Los cuentos de terror como los concebimos en la actualidad surgieron hacia finales del siglo XVIII con la novela gótica El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, quien por cierto era hermano del almirante Nelson, que peleó contra Napoleón Bonaparte. Pero bueno, volviendo a Walpole, él creó en su novela un mundo en el que todo era posible y los monstruos entran y salen del relato a placer luego de una serie de terroríficos eventos desafortunados. Al Castillo de Otranto le siguieron obras como The Mysteries of Udolpho de 1794 de Anne Radcliffe, El Monje de 1796 de Matthew Gregory Lewis y algunos trabajos de Sir Walter Scott, que por cierto es considerado el primer autor internacional del mundo. Quizá por escapar a los horrores del mundo cambiante de la Revolución Industrial o simplemente a los horrores del mundo de esa época, se pueden encontrar historias de terror por todo el mundo, como La Leyenda del Jinete Sin Cabeza en Estados Unidos, obra de Washington Irving, las novelas escalofriantes francesas, los cuentos bizarros del alemán E.T.A. Hoffmann y del polaco Jan Potocki. El siglo XIX vería nacer a dos de los protagonistas más famosos de las historias de terror, Frankenstein y Drácula. Curiosamente, cuenta la historia que ambos vieron la luz por primera vez en la misma noche, pues en 1816 el poeta inglés Lord Byron organizó un viaje por Italia junto con su médico, el Dr. John William Polidori, y Percy y Mary Shelley. Durante una noche de ocio, Byron retó a los presentes a escribir una historia de fantasmas. El reto llevó a Mary Shelley a comenzar con lo que 2 años después se convertiría en Frankenstein, una crítica al hombre que quiere crear vida sin la participación de la mujer. Por otro lado, el Dr. Polidori escribió El Vampiro, que contaba la historia de Lord Ruben, un noble de comportamiento distante y aspecto mortecino que atormentaba a los demás personajes al regresar de la muerte como un vampiro.
La historia de Polidori inspiró muchas historias de vampiros en los siguientes años y en 1897 fue una de las inspiraciones de Bram Stoker para escribir Drácula, el vampiro más famoso de toda la historia. Otro gran autor de terror del siglo XIX fue el norteamericano Edgar Allan Poe, autor de numerosas historias de terror de diferentes estilos y que sería una fuerte influencia en un sinnúmero de autores de toda clase de géneros literarios por los siguientes siglos, entre ellos H.P. Lovecraft, uno de los grandes escritores de terror del siglo XX. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Qué te pareció la historia de las historias de terror? Algunas tienen orígenes de los que uno ni se imagina, ¿verdad? Cuéntame en los comentarios tus opiniones y también cuéntame cuál es tu historia o cuento de terror favorito. Antes de despedirnos, si te gustó el video, danos un like y compártelo con alguien más. Créeme que nos ayuda muchísimo. ¡Hasta pronto!